Ok. Entonces, hoy vamos a ver síndromes geriátricos. Déjenme ver qué más hay. Los síndromes geriátricos, en realidad, digo, lo complicado es que la terminología hace que ustedes en automático piensen en los síndromes típicos, ¿no? En un conjunto de signos y síntomas que si los identificas te llevan a encontrar una enfermedad. Y en los síndromes geriátricos no es así. Eh, los síndromes geriátricos en realidad es un término utilizado para describir respuestas estereotipadas en los adultos mayores ante un estresor. Para que lo piensen de la manera más simplificada posible, son presentaciones atípicas de la enfermedad. Ya lo hemos platicado en varias de las sesiones previas en las que, por ejemplo, un adulto mayor con una baja reserva fisiológica, con una baja capacidad de adaptarse, aquellos que están muy frágiles, si les da neumonía, en lugar de tener los signos y síntomas que ustedes deben haber visto en 9, les da solo una caída, o solo incontinencia urinaria, o solo inmovilidad, o les da delirium. Entonces, todas estas entidades que se conocen como síndromes geriátricos tienen la característica de que por sí mismas pudieran ser una enfermedad, pero también son la presentación atípica en adultos mayores de otras enfermedades. Entonces, la característica principal de los síndromes geriátricos, por lo menos para fines de un médico de primer contacto, es que siempre tienen detrás uno o múltiples desencadenantes y uno o múltiples predisponentes. Entonces, con que ustedes se aprendan eso para su práctica profesional, es súper bueno para que no se les pasen cosas graves en los adultos mayores. Entonces, más adelante en la presentación vienen qué cosas se consideran actualmente un síndrome geriátrico. Siempre que vean esas entidades o esos problemas en un adulto mayor, van a tener que preguntarse por qué a este individuo y por qué en este momento le está sucediendo. Y eso los va a llevar a que encuentren los predisponentes y los desencadenantes. Entonces, para poder como lograr llegar a esta idea, hay cierta teoría detrás de estas entidades que ya hemos platicado un poco. Primero, es que la presentación de las enfermedades no es igual entre jóvenes y viejos. Y el motivo de eso es que el envejecimiento es la acumulación de daño. Acuérdense que por sí mismo el envejecimiento no es una enfermedad, pero sí predispone. Y ese daño que se acumula, espérenme, es que se va a matar mi gato. Güey, disculpen. Entonces, ese daño, acuérdense que lo que hace es bajar la función de ciertos aparatos y sistemas, pero particularmente disminuye la capacidad de adaptarse. Ahora, entre los distintos viejos también hay presentaciones distintas y el motivo de eso es algo que también ya hemos dicho, que es que el envejecimiento tiene tres características, que es heterogéneo, es decir, no se ve igual en los distintos individuos, heterocrónico, que quiere decir que no sucede al mismo tiempo o a la misma velocidad entre los distintos individuos, y dinámico, que lo podemos modificar. Y para fines de las cosas de síndromes geriátricos, lo importante es que no todos los adultos mayores esperen que siempre presenten las enfermedades como un síndrome geriátrico. El motivo de esto, y lo retomaremos porque donde más está estudiado es en delirium, es que depende de cuánta reserva le queda al individuo o qué tan frágil esté y cómo se relaciona esto con la gravedad del insulto. ¿Esto qué quiere decir? Gente muy robusta, ¿no? Que en las escalas que vimos de fragilidad salga muy bien, necesita que algo muy grave le pase para que se manifieste como un síndrome geriátrico. Y al revés, gente muy frágil, gente muy vulnerable, gente muy comórbida, con cualquier insulto, aunque sea chiquito, va a presentar los síndromes geriátricos.
Y entonces el porqué de esto es algo que también ya habíamos visto, es solo para que lo recuerden, que cuando uno está sano, por ejemplo, cuando es muy joven, cuando no hay comorbilidades o cuando la reserva fisiológica es muy alta, el cuerpo es capaz de cachar muchas respuestas, producir muchas salidas a esos estímulos y adaptarse y mantenerse funcional. Cuando uno envejece, se captan menos de estas señales, las respuestas que se dan no son tan vastas ni tan adaptables, pero si nos mantenemos funcionales o robustos, pues dependiendo del rango en el que uno se encuentre, será el tipo de respuesta. El problema en realidad son estos adultos mayores que están frágiles, que de verdad van a captar muy pocos de los estímulos externos o de los estímulos patológicos y sus respuestas a esto van a ser poco complejas. A lo que nos referimos en este contexto de síndromes geriátricos son a estas respuestas poco complejas. Piénsenlo así. Cuando a ustedes les da una infección de vías urinarias, debe dar disuria, debe dar pujo, tenesmo y además va a dar los síntomas de respuesta inflamatoria, ¿no? Y los signos también. Taquicardia, taquipnea, fiebre y los cambios en el laboratorio. Cuando un adulto mayor tiene una IBU y está muy frágil, puede que la única manifestación sea que se caiga. Puede ser que la única manifestación sea incontinencia urinaria nueva o que la que ya tenía empeore. Y eso es porque de todo lo que le está pasando, el cuerpo puede interpretar poco y responder a pocas cosas. Entonces, acuérdense que en estas teorías que están detrás de los síndromes geriátricos y las diferencias entre los viejos, los signos y síntomas de una enfermedad dependen de cuánto el individuo pueda dar respuesta a los estresores. Por ejemplo, ante una infección, poder dar los síntomas que decíamos, ¿no? Como en este ejemplo de la IBU. Y estos cambios dependen de que la persona tenga reserva fisiológica, básicamente de que tenga con qué adaptarse. Una persona frágil, una persona con muchas comorbilidades o muchas enfermedades, una persona con una enfermedad muy grave, es muy difícil que se adapte a cosas nuevas que le sucedan. Y en lugar de dar lo que ustedes han visto siempre para estudiar las enfermedades, da estas respuestas estereotipadas. Entonces, dicho todo esto, para que lo recordaran, y dado que es como un concepto medio complejo, varios geriatras muy famosos se reunieron y decidieron dar o ponerse de acuerdo en una definición de un síndrome geriátrico. Y entonces llegaron a esto. El término síndrome geriátrico se utiliza para capturar las condiciones clínicas en los adultos mayores que no cumplen con la definición discreta de enfermedad. Eso de la definición discreta de enfermedad hace alusión a lo que les decía. Si ustedes escuchan hipotiroidismo, ya saben que es la enfermedad en la que la tiroides no funciona y que tiene un conjunto de signos y síntomas particulares. Piel seca, fatiga, obesidad central, pensamiento lento, somnolencia, etc. Entonces, cuando hablamos de las entidades que son síndromes geriátricos, es difícil adaptarlo así. Más adelante veremos ejemplos para que quede más claro. Entonces, además de esta parte de la definición, lo que dicen es que a las cosas que los geriatras se refieren como síndromes geriátricos, como delirium, caídas, fragilidad, mareo e inestabilidad de la postura, síncope e incontinencia urinaria, son estas entidades a las que les llamaremos síndromes geriátricos. Sin embargo, vean cómo cada una de estas cosas pueden ser por sí mismas una entidad. Quizá esto meta ruido o se haga complejo, pero vean el ejemplo de la incontinencia urinaria. Les platicaba ahorita que en un adulto mayor, una IBU, la única manifestación puede ser nueva incontinencia o empeoramiento de la que ya existe. Pero puede ser que la incontinencia urinaria también sea solo por debilidad del piso pélvico o porque tenga un crecimiento prostático importante un individuo. Entonces, eso es lo que hace interesante el síndrome geriátrico, que se pueda discernir en la clínica si estamos viendo a la entidad que no cumple la definición discreta o a la enfermedad per se. Y hay pistas para que sepamos qué está pasando. Entonces, una forma también de pensar en los síndromes geriátricos es que son condiciones de salud
multifactoriales, que ocurren cuando los efectos acumulados en múltiples sistemas hacen al adulto mayor vulnerable ante retos situacionales. Hace alusión un poquito a lo mismo que ya hemos dicho. Esto de la vulnerabilidad ante retos situacionales es la respuesta estereotipada, pero esto es nuevo y es importante. Generalmente, cuando una enfermedad o una entidad de estas clínicas se comporta como síndrome geriátrico, es porque el adulto mayor está teniendo problemas en múltiples sistemas y no solo en el propio que pareciera ser el origen de este problema. Por ejemplo, el delirium. El delirium es un conjunto de alteración del estado cognitivo, alteración del estado de conciencia y puede o no tener agitación, puede o no tener eh, alucinaciones. Y con todo este conjunto de problemas, uno pensaría inmediatamente es un problema neurológico. Si fuera un síndrome confusional, por ejemplo, por una intoxicación con alguna droga, tendrían razón. Pero si es un síndrome geriátrico, puede que el origen de todas estas manifestaciones sea una gastroenteritis, o sea, una neumonía, o sea, nuevamente la IBU que les comentaba. Y entonces vean cómo son retos situacionales en cualquier aparato y sistema que se manifiestan en otro sitio del cuerpo. Entonces, así es cuando pensamos en el síndrome geriátrico. Y les decía que una forma muy buena de simplificarlo es que son presentaciones atípicas. Nuevamente piensen, ¿por qué una IBU o por qué una neumonía tendría que dar una afectación neurológica? En el adulto mayor, con mucho envejecimiento, muy frágil o muy vulnerable, puede suceder esto. Alguno de mis maestros durante la residencia decía que pensáramos en los síndromes geriátricos como cortos circuitos. Entonces, imagínense una computadora en la que ustedes van abriendo uno y otro programa y le llenan la memoria y le llenan el disco duro y está llena de virus y así. Y de repente le instalan un juego o un programa que va más allá de sus capacidades. Típicamente lo que le va a pasar a su computadora es que se va a trabar y probablemente la tengan que apagar o resetear. Eso es el síndrome geriátrico. Están pasándole tantos problemas al cuerpo del adulto mayor que la fisiología no lo aguanta, solo que no nos podemos resetear. Y lo que hace es dar una respuesta cualquiera para avisar de que hay un error. Entonces, el síndrome geriátrico en realidad es una cosa heterogénea. Eh, para que ustedes piensen que una entidad es un síndrome geriátrico, debe compartir estas características que están en los rectángulos. Generalmente son episódicos o intermitentes. Ahí debe decir intermitente o intermitentes. Generalmente los síndromes geriátricos suceden de forma aguda, particularmente las primeras veces que pasan, pero algunos pueden cronificarse. Pero lo más típico que van a ver es que pasen de manera episódica o que sean agravamiento de una condición que ya existía. En general consisten con una sola manifestación. Si bien los artículos lo mencionan como síntomas, a mí me gusta más pensarlo como manifestaciones, porque por ejemplo el delirium tiene varios signos y síntomas a su vez para que lo puedan clasificar como tal. Entonces, en general los síndromes geriátricos son una sola manifestación. Son muy prevalentes en los adultos mayores. Son mucho más comunes en aquellos sujetos que clasifiquemos como frágiles y de manera muy importante pueden afectar la calidad de vida y se asocian a discapacidad. Y estas dos cosas son importantísimas. Les decía que particularmente para los médicos de primer contacto, pensar que los síndromes geriátricos tienen múltiples factores que contribuyen a su presentación, que les llamamos predisponentes. Y los síndromes geriátricos pueden ser desencadenados por situaciones agudas, que son los que llamaremos desencadenantes. Entonces, para que una cosa realmente sea un síndrome geriátrico, debe cumplir todas las que se puedan de estas características. No hay una cantidad que deba cumplirlo, porque el síndrome geriátrico no es una lista de cotejo, como en otras enfermedades en los que hay criterios clínicos, en los que si cumple cuatro o cinco cosas, lo puedes diagnosticar. Aquí no, aquí es una idea teórica, ¿no? Es una forma de referirnos a estas presentaciones atípicas de enfermedad en los adultos mayores.
Entonces aquí van algunos ejemplos de cómo pensamos en las cosas clínicas de los enfermos. Lo típico que hacemos en medicina es pensar en una enfermedad, de la cual casi siempre conocemos ya la etiología, la patogénesis y cómo se va a presentar. Y uno como clínico lo que hace es que ve esta presentación, de ahí piensa cuál es la patogenia, de ahí piensa cuál podría ser la etiología y de ahí decidimos cuál es la entidad que está sucediendo. Eh, por ejemplo, es una persona con dolor abdominal que le inició primero en la espalda, en la región lumbar, que después de varias horas se pasa hacia el frente, después de un tiempo puede bajar hasta el hipogastrio y después de eso disminuye el dolor. Es un dolor exquisito que da náusea, da malestar general, puede dar hasta dar fiebre. Y una vez que baja el dolor, a los minutos tiene disuria y tiene hematuria. Todo eso podría ser un lito. Entonces, ese cuadro clínico los hace sospechar el lito, le hacen una urotac y encuentran que la persona tiene ahí su piedrota que acaba de llegar a la vejiga y ustedes saben que pues la patogénesis de todos esos síntomas fue el hito. Y la etiología la tendrían que ir a investigar porque podría ser por hipocitraturia o hipercalciuria, ¿no? Y a su vez tendrían que investigar por qué está sucediendo la hipercalciuria. Y todo eso les podría llevar a encontrar cambios ahí en las paratiroides, ¿no? Entonces vean cómo pensamos en la enfermedad con signos y síntomas que nos llevan a buscar qué está ocasionándolos, cuál es el origen del problema que da los síntomas y qué tiene detrás. Casi siempre pensamos así. Entonces piensen, por ejemplo, en un síndrome de tirotoxicidad. El síndrome de tirotoxicidad va a tener o no dolor en la tiroides, aumento o no del volumen de la tiroides, pero típicamente tiene hipersudoración, tiene la piel seca, tiene alteraciones del sueño, ansiedad, hiperdefecación, pérdida de peso. Y con eso, ustedes, aunque no sepan qué lo llevó a la tirotoxicidad, pueden saber que tiene ese síndrome. Entonces, sabiéndolo, le van a pedir unas pruebas de función tiroidea, un ultrasonido tiroideo, quizá una biopsia si encuentran un nódulo en la tiroides, etcétera, y ahí ya podrían ustedes conocer desde el síndrome de tirotoxicidad, su patogénesis y su etiología. Pueden pensar, por ejemplo, en una enfermedad en la que sepan los signos y síntomas, sepan cuál es la patogénesis, pero no sepan de dónde viene. Por ejemplo, la artritis reumatoide, el dolor articular, la artritis, la flebosis, la rigidez matutina, la afectación pulmonar y cardiovascular que puede tener, pérdida de peso, fatiga. Lo encuentran todo eso y piensan, esta es una enfermedad autoinmune que está afectando las articulaciones por anticuerpos. Le piden sus anticuerpos antipéptidos citrulinados y aunque no sabemos qué lleva a que esos anticuerpos existan, integramos una poliartritis con características específicas, que ese sería el síndrome que nos llevó a pensar en una artritis reumatoide. Y así con todas las enfermedades hacemos este ejercicio. Con los síndromes geriátricos, no. Con los síndromes geriátricos, la persona lo que va a hacer es que nos va a ir a consultar con una manifestación unificada, una caída. Entonces, ustedes revisan a la persona que se cayó e identifican que tiene osteoartritis de rodillas y que además tiene una fractura de cadera antigua y le pusieron un clavo. Además de esta caída, revisan e investigan y se dan cuenta que tiene una taquicardia y que tiene un soplo. Y además de eso, ven que tiene diabetes y que está tomando hipoglucemia antes y a su consulta llega con 50 de glucosa. Y además de eso, encuentran que tiene deterioro cognitivo leve y que está tomando benzodiazepinas. Entonces, en realidad, un síndrome geriátrico es esa manifestación unificada de problemas en múltiples sistemas que interactúan entre sí. Lo importante de pensarlos así, y no solo decir lo que les había dicho de la manifestación atípica de enfermedad, es que para que de verdad le ayuden a un adulto mayor a corregir estos síndromes, hay que quitar el desencadenante, pero también corregir en la manera de lo posible todos los predisponentes.
Entonces, en este ejemplo que les decía, habría que ver qué hacemos con las rodillas, cómo le quitamos la benzodiazepina, cómo ajustamos el tratamiento de la diabetes, investigar por qué tiene esa arritmia, etcétera, para que podamos quitar que se esté cayendo. Veremos de cada uno de los síndromes geriátricos principales cómo se hace ese abordaje. Entonces, tomando en cuenta todas estas cosas que hemos dicho, otra definición de síndrome geriátrico es que los síndromes geriátricos pueden verse como condiciones en las cuales los síntomas o las manifestaciones se asumen como resultado no solo de enfermedades discretas, pero también de la acumulación de daño en múltiples sistemas. Un poco retoma la idea de lo que les decía. Tener diabetes predispone a caídas, predispone a deterioro cognitivo, predispone a fragilidad. Y entonces, para que ustedes puedan mejorar esos síndromes geriátricos, tienen que afectar o modificar el curso de la diabetes. Lo importante de esta definición es que además de eso, que habla de estas relaciones complejas como las de aquí, alude también a que se desarrollan en el momento en que en el efecto acumulado de estos impedimentos o de estas déficits o defectos en la salud sobrepasa la capacidad compensatoria. Nuevamente hace alusión a ese cortocircuito que les decía, ¿no? De repente su computadora no puede más porque abrieron todos los programas y le instalaron cosas de más. Así le pasa al cuerpo del adulto mayor, pero en lugar de apagarse, se cae. En lugar de apagarse, le da delirio. En lugar de apagarse, le da incontinencia urinaria o incontinencia fecal. Entonces, en este consenso que les platicaba de los síndromes geriátricos, lo que nos dicen es que pensemos en ellos con un modelo concéntrico interactivo de enfermedad. Y lo comparan con los otros dos modelos de enfermedad que existen. Vean este ejemplo. En el modelo lineal de una enfermedad, tú sabes el factor de riesgo. En este caso, exposición a humo de leña y tabaquismo. Sabes que si esto tú no lo modificas con el tiempo, va a llevar a una enfermedad. Incluso lo ponen como una enfermedad temprana. EPOC y en una clasificación la más bajita, Gold 1A. Si ustedes no intervienen y no hacen nada para esa enfermedad, la dejan ahí simplemente sucediendo, eventualmente va a suceder una enfermedad avanzada, en este caso un EPOC Golf 4D. Entonces sabemos el factor de riesgo, eso le ocasiona problemas al cuerpo que llevan a una enfermedad temprana y eventualmente una enfermedad grave. Esa es la forma más fácil de pensar en una enfermedad. Y muchas de las cosas que hacemos en la clínica, así las pensamos. Tenemos este otro modelo que se llama concéntrico. Aquí lo que hace alusión es que para que algunas enfermedades sucedan y nos den una manifestación clínica, requieren de varios factores de riesgo. Por ejemplo, tener tabaquismo, baja actividad física, una historia familiar de enfermedad y una dieta rica en carbohidratos. Cuando todo esto se conjuga y hacen su daño fisiopatológico al cuerpo, llevan a diabetes. Y entonces ustedes ya saben que el fenotipo de poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso es el clásico de diabetes. Y si ustedes, al haber identificado esto, le rascan a ver qué le pasó al individuo, van a encontrar todos estos factores de riesgo en los cuales habría que intervenir para que se modifique la diabetes. En el caso de los síndromes geriátricos, que corresponden a este modelo concéntrico interactivo, sucede así. Tienen un factor de riesgo A que puede ser una enfermedad como neumonía, tienen un factor de riesgo B que simplemente es el déficit sensorial, tienen otros factores de riesgo que sería la comorbilidad y tienen un cuarto factor de riesgo que es el trastorno cognitivo. Si se dan cuenta, todas estas entidades que hemos puesto de ejemplo tienen detrás de sí algún otro modelo patológico. Son por sí mismos cosas complejas en distintos aparatos y sistemas que todos le suceden al mismo tiempo al cuerpo, que sería esta cuarta o la cubetita. Y entonces, ¿qué sucede? Que el individuo tiene delirio. Y cuando te lo llevan a la consulta o urgencias, te consultan por esto, por el delirio y sus manifestaciones, y tú cuando tratas de identificar qué pasó, encuentras todo esto.
y la persona no hubiera tenido delirium si no existiera esta interacción entre todos los demás factores de riesgo. A eso hace alusión esto del modelo concéntrico interactivo. Aquí hay un ejemplo al respecto para que vean cómo funciona. Cuando los síndromes geriátricos van a suceder, y aquí vienen varios ejemplos: depresión, discapacidad funcional, caídas, malnutrición, incontinencia urinaria o deterioro cognitivo, dependen de que estén sucediendo muchas cosas. El propio envejecimiento, las complicaciones microvasculares y macrovasculares de la diabetes, otras enfermedades, que no haya un apoyo social, que tenga hiperglicemia, que tenga hipoglucemia, y vean cómo todos estos pueden ocasionar cualquiera de los síndromes que están ahí dentro, pero estos mismos síndromes predisponen a que sucedan los otros problemas. Entonces, los síndromes geriátricos tienen esta relación de ir y venir con los demás factores de riesgo, digamos, más clásicos que ustedes conocen de las enfermedades. El problema de todo esto es que al final estas relaciones complejas llevan a mortalidad, a aumento de la mortalidad. Y aquí hay un ejemplo, pero aplicado a otra condición, para que vean que esto no es como un debraye propio de los geriatras, aunque de ahí salió, pero aquí se probó estas ideas de las relaciones complejas de los síndromes geriátricos en una unidad de cuidados intensivos cardíacos. Entonces, a estas personas, solo por su enfermedad, piensen en un infarto que requirió un stent o algún tipo de intervención, o a los que les cambiaron las válvulas, eso los lleva a polifarmacia. Para poderlos mantener bien, les damos chorros de medicamentos. Y eso puede llevar a que tengan delirium, y el delirium puede llevar a que se pongan más enfermos de otras cosas. Pero estar enfermos de varias cosas predispone a delirium, y también como están enfermos de varias cosas y no solo lo cardíaco, lleva a polifarmacia, y todo eso en conjunto lleva a fragilidad, y así. Entonces, se vuelve lioso pensar en los síndromes geriátricos, particularmente cuando no tenemos un pensamiento estructurado al respecto de ellos mismos. Sé que hasta ahorita suena complejo y que quizá en la clínica parecería medio imposible poder dilucidar todo lo que está pasando, pero no es así. Por suerte se ha estudiado lo suficiente como para encontrar el inicio de la madeja de hilo y desenredarlo. Acuérdense que las preguntas o las cosas claves son: los síndromes geriátricos son presentaciones atípicas de enfermedad, por lo que cuando me encuentre frente a una de estas entidades, lo primero es preguntarme por qué este individuo y por qué en este momento. Y eso los debe llevar a encontrar los predisponentes y los desencadenantes. Y hay que tratar de hacer un plan de tratamiento para todo lo que esté pasando, para que de verdad le ayudemos al paciente. Iremos viendo de cada síndrome geriátrico cómo es que se hace este plan, ¿no? Esta identificación de los problemas y cómo corregir. Entonces, esta gráfica trata de ejemplificar dos casos, los pueden ir viendo, van ahí pareados en las cajitas, de un síndrome geriátrico típico que es en realidad es inmovilidad, y una de las manifestaciones de la inmovilidad más grave es la úlcera por presión. Entonces, vean, el síndrome geriátrico es la úlcera por presión asociado a la inmovilidad. Y aquí ponen de ejemplo que eso puede llevar a incontinencia y malnutrición. Entonces, cuando ustedes los consulten por un adulto mayor con úlceras por presión, inmediatamente piensan en inmovilidad. Y eso puede tener dos formas muy distintas de que sucedan. Acuérdense que son respuestas estereotipadas o manifestaciones atípicas de otras cosas. En el caso A, puede ser una obesidad con sarcopenia, una espasticidad y que lo estén alimentando por una sonda. En el caso B, ponen de ejemplo que tiene bajo peso, rigidez, pero sí está comiendo por su boca. Y si ustedes buscan qué le pasó al individuo, vean que son dos cosas muy distintas, pero la manifestación final fue estereotipada. En el caso A, era un accidente cerebrovascular recurrente con diabetes y que le reducía la conciencia, lo cual llevó a espasticidad porque no se mueve, y además los eventos vasculares cerebrales, y a que lo tuvieran que alimentar por sonda. Y en el caso B era un Parkinson con aspiraciones recurrentes y reducción de la cognición, que de igual manera lo llevó a rigidez, ¿no? Entonces,
vean que una misma manifestación puede tener detrás escenarios clínicos muy distintos. Entonces, dicho todo esto, de que son manifestaciones atípicas de la enfermedad, con predisponentes y desencadenantes, lo siguiente es ver qué entidades clínicas son las que consideramos síndromes geriátricos. La idea al respecto de ellos sucedió desde los 60 y los primeros que se describieron por este doctor Bernard Isaacs fueron la inmovilidad, la inestabilidad, eso es porque en inglés le dicen dizziness and funny turns, y en realidad lo que refiere es a mareo, vértigo y alteraciones del equilibrio, incontinencia fecal y urinaria y alteraciones del intelecto y la memoria. Y ya por ahí en los 2000, uno de los, digamos, geriatras más famosos de la actualidad, el doctor John Morley, refiere que además de estos, habría que agregar la fragilidad, la sarcopenia, que actualmente no pensamos en sarcopenia como un síndrome geriátrico, sino como una manifestación de otros síndromes, pero bueno, en 2004 era así, la anorexia del envejecimiento y los trastornos cognitivos. Entonces, todas estas entidades tienen las características que hemos visto. Si tú la detectas en un adulto mayor, vas a encontrar desencadenantes y predisponentes. Y con el paso del tiempo, y mientras más se han analizado y estudiado las presentaciones de enfermedad en los adultos mayores, llegamos a la conclusión de que existen otros síndromes geriátricos. En la pantalla lo que pueden ver son dos índices de textos famosos de geriatría y en general es más bien la lista de los síndromes geriátricos que actualmente consideramos como tales. Entonces, en este que es el del Hazard y este que es del libro de la Sociedad Americana de Geriatría, ven las cosas que actualmente consideramos síndromes geriátricos. Fragilidad, delirium, caídas, trastornos del sueño, otra vez lo de, en Estados Unidos le dicen dizziness, problemas de balance y funny turns, o mareo, básicamente alteraciones del equilibrio, síncope, úlceras por presión, que en realidad es inmovilidad, incontinencia y maltrato. Este es de un libro que se llama Hazards, que es como de los clásicos de la geriatría. Y de este lado es el de la Sociedad Americana, que me parece más actualizado. Y vean que incluye fragilidad, pero también pérdida visual, pérdida auditiva, otra vez lo de mareo, cambios del balance y vértigo, síncope, alteraciones de la nutrición y pérdida de peso, alteraciones de la deglución, incontinencia urinaria, úlceras por presión, alteraciones de la marcha, caídas, osteoporosis, que aquí hay que ponerle un asterisco gigantesco porque no todos están de acuerdo, pero probablemente, demencia y trastornos cognitivos, delirium y trastornos del sueño. Entonces, todas estas cosas que están aquí enumeradas son entidades que cuando las vean en un adulto mayor, tienen que pensar por qué a este individuo y por qué en este momento le está sucediendo. Y una que por cuestiones teóricas no está incluida, pero en la práctica sí la consideramos como síndrome geriátrico, es la polifarmacia. El problema con la polifarmacia es que, aunque sí tiene desencadenantes y predisponentes, no es como tal un problema del cuerpo, es un problema de lo que le prescriben y toma el individuo. Pero se asocia tan íntimamente con todos los demás síndromes geriátricos, como predisponente y desencadenante, que lo consideramos un síndrome geriátrico, si quieren, honorario. Entonces, para resumir lo que hemos platicado hasta ahorita, cuando pensamos en las enfermedades de manera típica, pensamos en las cosas como están aquí. Tenemos múltiples fenomenologías o signos y síntomas que nos van a llevar a integrarlos en una enfermedad. Entonces, facies de luna llena, la jiba de búfalo, obesidad central, debilidad proximal, que sucedan heridas fácilmente o moretones, adelgazamiento de la piel y osteoporosis, es un exceso de esteroides, exceso de cortisol. Y puede ser primario o secundario, ¿no? Un Cushing, básicamente.
Cuando pensamos en un síndrome geriátrico, lo pensamos al revés. Vamos a ver una fenomenología unificada, esa presentación atípica, esa manifestación que no cumple la definición discreta de enfermedad. Vean aquí, delirium. Y cuando investigamos qué pasa, encontramos un montón de problemas en muchos sistemas que pueden ser predisponentes o desencadenantes. Demencia, deshidratación, enfermedades graves, alteraciones de los sentidos, el efecto de los medicamentos, alteraciones del sueño y todo en el contexto de un envejecimiento importante del cuerpo. Entonces, justo esto que les estoy diciendo de que son manifestaciones o que una forma para los médicos de primer contacto de pensar en estas entidades es como presentaciones atípicas, se ha intentado estudiar. Aquí hay un ejemplo que se me hizo muy obvio, quizá no es el estudio más grande ni nada, pero es muy explicativo. Entonces, lo que hicieron fue en un servicio de urgencias, ver cuántos adultos mayores iban por una cosa y al estudiarlos, esa cosa por la que fueron era una manifestación atípica de otra enfermedad. Entonces, eran puros adultos de 80 años y más, y lo que pueden ver es, eh, vean, las fracturas, 40 de las 41 fracturas que tuvieron fueron una presentación atípica. De las gastrointestinales, de las enfermedades gastrointestinales, 6 eran la presentación atípica de otra enfermedad. Y vean qué sucede con un montón de cosas. Cáncer. Es muy típico, por ejemplo, si leen textos de oncogeria, que los cánceres de páncreas, gástricos o de esófago o las enfermedades malignas hematológicas se manifiesten por primera vez en el adulto mayor como una fragilidad que no explican por otra cosa o como caídas o como trastorno cognitivo. Algunas cosas nefrogénicas, pulmonares, neurológicas, obviamente, ven ahí un montón de las cosas neurológicas o que tú piensas que es neurológico, era la presentación atípica de otra enfermedad. Entonces, justo este es el problema con los adultos mayores. Vas a tener un grupo que van a tener lo que ustedes ya conocen, signos y síntomas normales de enfermedad y todo como de librito, pero vas a tener un grupo bastante importante que van a dar manifestaciones raras de la enfermedad, que son los síndromes geriátricos. Y aquí simplemente es que es el resumen de los hallazgos del artículo. El 71% de las presentaciones atípicas fueron caídas. Es uno de los síndromes geriátricos que más se van a ver. Además, encontraron que 3% eran incontinencia, 11% deterioro funcional y 29% algo cognitivo. Obviamente no da el 100% la suma de los porcentajes porque había sobreposición. Muchas veces una enfermedad aguda, ese desencadenante, se manifiesta con más de un síndrome geriátrico. Y el problema es que se asocian a desenlaces bastante malos. Estancia más prolongada, institucionalización. Y vean, en este estudio, el tener síndromes geriátricos te llevaba a otro síndrome geriátrico, a delirio. Y finalmente, recientemente ha cobrado importancia este término de síndromes geriátricos adquiridos en el hospital. El hospital, a diferencia de lo que uno cree, no es un sitio bueno para estar. Es básicamente un sitio donde uno está tan mal que tiene que quedarse ahí a que lo arreglen. Pero no quiere decir que por estar ahí las cosas completamente van a salir bien. Es un sitio hostil y particularmente para los adultos mayores. No pueden dormir, hay otros enfermos, hay bichos, les vamos a dar fármacos, se nos pueden caer, etc. Entonces se sabe que la estancia hospitalaria, el estar en la cama o simplemente hospitalizado, lleva a que sucedan nuevos síndromes geriátricos. Entonces, es muy importante que piensen cuando un adulto mayor está hospitalizado, ¿qué puedo hacer para que no le sucedan los nuevos síndromes geriátricos? Que de hecho lo veremos en la clase de inmovilidad. Y finalmente aquí pueden ver los odds ratios, estas razones de riesgo que se asocian a cada uno de los síndromes geriátricos para deterioro funcional, que vean que es obvio, todos se asocian a deterioro funcional, a mortalidad, que todo apunta a que sí se asocian a mortalidad, y a readmisión, que bueno, aquí en este estudio fue dudoso.
pero son de las cosas que nos importan mucho. No solo si no piensas en los síndromes geriátricos, se te puede ir un desencadenante grave como un infarto, pero también a largo plazo le van a dar problemas al individuo como pérdida funcional y discapacidad. Ahora, además de esas listas que les enseñé, ¿existen otros síndromes geriátricos? Pues sí, pero no realmente. Entonces, como les dije que los síndromes geriátricos cumplen varias características, no siempre vale la pena buscarlo en todas las enfermedades. Son cosas que están en investigación y que quizá cuando ustedes sean residentes o adscritos ya hayan cambiado. Entonces, no se vayan con la finta de inmediato en pensar en esto. Y entonces, otros de los síndromes geriátricos que estamos pensando si son o no son el SAOS, ¿no? La apnea del sueño, apnea obstructiva del sueño, la falla cardíaca, la polifarmacia, que les decía que es más bien un síndrome geriátrico honorario, la depresión, la fibrilación auricular y los trastornos de la deglución. Quizá de estos, los trastornos de la deglución son los más aceptados como síndrome geriátrico. Los otros nos queda la duda. Verán cuando vayan a urgencias, particularmente en el internado, que muchos adultos mayores llegan por la fibrilación auricular y de fondo tienen no solo las cosas asociadas a la fibrilación directamente, sino también muchos fármacos, una neumonía, una IBU, un trastorno del sodio o del potasio, y que los corrigen y la FA nunca vuelve, como si hubiera sido un síndrome geriátrico. Sin embargo, los desenlaces malos de la fibrilación auricular son tan graves que no podemos pensar en ella como un síndrome geriátrico y la tratamos como una enfermedad normal. Con la depresión pasa algo similar. Muchas enfermedades en los adultos mayores se manifiestan solo con anedonia o tristeza, o solo con algunos de los criterios menores de depresión, cambios del apetito, cambios en el sueño, cambios funcionales. Y entonces, cuando tú les corriges eso, se les quita también la depresión. Un ejemplo de esto es la falla cardíaca y el EPOC. Esas depresiones que no acaban de jalar con los antidepresivos, que no les encuentras otra cosa, que de repente pierden peso, pero la gente te dice que comen bien, suenan a una enfermedad de fondo. Pero, nuevamente, los desenlaces y las cosas malas que se asocian a la depresión son tan graves que no podemos pensar en ella como un síndrome geriátrico nada más. Finalmente, los síndromes geriátricos hacen a la alusión de la multicomplejidad en las 5 M's de la geriatría. Cuando tú ves un adulto mayor, no puedes fijarte solo en lo que le está pasando. A diferencia de lo que podrías hacer en un joven, que si tiene neumonía es neumonía, o si tiene incontinencia urinaria, probablemente sea solo la incontinencia y algo localizado al sistema urinario. En el viejo no. En el adulto mayor tienes que ir a ver todo lo demás que le está pasando, incluyendo las otras M's, para que de verdad le ayudes en lo que le está sucediendo. ¿De esto tienen preguntas, comentarios? No, ¿seguros, seguros? Bueno, Ana, Alex, Ana Daniela, ¿sí? Me quedó la duda, igual y es porque me distraje un poquito, pero Becky comentó que muchos de los casos que nosotros podríamos ver pudieran ser, perdón, no tengo mi cámara, muchos de los casos que nosotros pudiéramos llegar a ver iban a tener estas presentaciones atípicas, ¿no? Y eso me llamó la atención de lo que vamos a ver en la práctica porque más o menos, ¿cómo sería la epidemiología en México? ¿Qué sería lo que nosotros podríamos decir en este rango? ¿Es posible que yo empiece a sospechar un poco más del síndrome geriátrico en estos pacientes? La verdad es que para decir de la epidemiología, yo no estoy seguro que haya un estudio como el que les enseñé en México, en el que se haya estudiado cuántos de los motivos de consulta resultaron ser algo más, pero sí los vas a ver. Si ves las cosas como del Global Burden of Disease, es una forma de estudiar cuánto impactan distintas enfermedades en los años que le quedan de salud a una persona, sí puedes encontrar cosas como el trastorno cognitivo o como las caídas. Entonces sí es una cosa que comúnmente se ve. ¿Cuánto pasa?
la verdad es que no lo sé, pero sí el porcentaje de gente frágil en el país ronda entre el 15 y el 20% según los criterios que utilices. Y entre la gente frágil que encuentres, por lo menos dos tercios van a presentar los problemas agudos de salud con un síndrome geriátrico o más. Y esto se hace más numeroso o más común en cáncer, en VIH y en la gente que tenga más de tres diagnósticos. Entonces, no te podría decir una cifra exacta de cuántos síndromes geriátricos suceden, pero sí que son bastante numerosos y que si piensas en estas circunstancias en las que suceden más, los vas a encontrar. Ahora, la lógica casi siempre es al revés. No es que de antemano estés esperando que una situación o que te lleguen síndromes geriátricos, sino que más bien si te llega una caída, no digas, ah, se cayó porque se tropezó, sino que rasques o te pongas a pensar qué hay de fondo para que no se te pase algo grave. Es típico, y lo van a ver cuando pasen por urgencias, que si llega una fractura de cadera, lo único que piensan es fractura de cadera, tiene un hueso roto, le vamos a corregir, ¿no? Y no es así. En el adulto mayor, esa fractura de cadera puede ser el primer dato de un parkinsonismo, puede ser el primer dato de una hiponatremia grave, puede ser que se cayó porque tenía una IBU y eso lo llevó a fracturarse, puede ser que tenía muchas cosas ambientales que le estaban estorbando y por eso se cayó. Entonces, cada síndrome geriátrico tiene una forma de investigar cuál es el predisponente o el desencadenante. Entonces, igual una forma de simplificarlos es que piensen que todas las cosas que vimos de la lista no pueden decir en un viejo, por lo menos, automáticamente incontinencia urinaria es porque la vejiga anda mal o el piso pélvico. Tienen que ver que no haya otra cosa. Fármacos, el estado cognitivo, la funcionalidad o una enfermedad aguda. Entonces, eso es, me parece que es la clave para ustedes como médicos de primer contacto, que piensen en los síndromes geriátricos como que pueden tener más cosas de fondo y no solo lo que están viendo. Es un error muy común en los médicos, digamos, no sensibilizados a la geriatría. Incluso ahí en el instituto pasa mucho y tenemos un departamento de geria grande que llega un adulto mayor que de repente igual se cayó y lo único que hacen es ver que no esté fracturado y el viejito traía ahí un infartazo terrible o una fibrilación auricular bastante marcada o tenía una obstrucción carotidia del 80% y nadie se dio cuenta. Entonces, todas estas cosas que mencionamos, la forma más fácil de traducirla es que si las encuentran en un adulto mayor, además de valorar lo que ya saben de cada entidad por las demás especialidades, se queden con la duda de si no pasó algo más. Caídas y delirium es lo más típico. Lo peor que pueden hacer es ver un delirium y soltarle un antipsicótico sin investigar qué había pasado, ¿no? Porque el delirium es el más clásico que tiene un desencadenante agudo, otra enfermedad que está pasando. Ya veremos de cada síndrome geriátrico qué cosas hay que investigar, qué tomar en cuenta, qué cosas siempre recordar. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. De nada, Nada. ¿no? Muy bien. Entonces, la siguiente clase vamos a ver valoración geriátrica integral.